bienvenidas al taller de Furoshiki, el arte de envolver con telas. Yo soy Rebeca. ¿Y Anabel? Y yo me llamo Kevin y nosotras somos la Asociación Sansuro y nuestro objetivo es desarrollar talleres histórico-artísticos para trabajar las sensibilidades universales a partir de la cultura japonesa y nuestro entorno. Nuestro taller es de creación propia y está organizado por el Consulado General de Japón en Barcelona y por el FICOMIC, en el contexto del Manga Barcelona Limited Edition. En esta edición, más que nunca, por la situación que nos afecta a todos y a todas, esperamos que estéis bien y que este taller os enriquezca para ser más creativos y creativas. Y ahora sí, ¡empezamos! ¿Y qué es el furoshiki? Comencemos con la definición. El furoshiki son telas tradicionales japonesas que se usan para envolver objetos, ya sea con una intención práctica o para envolver un obsequio. Ofrecen múltiples usos y aplicaciones. Básicamente se trataría de utilizar un tejido de forma cuadricular y combinarlo con otros para realizar el furoshiki que necesitemos. El método se trataría de realizar pliegues y nudos para poder realizar el furoshiki que queramos. Y bien, aunque parece una técnica sencilla, en realidad es una de las más antiguas y artesanales de Japón. Y si os parece bien, hagamos un viaje en el tiempo para descubrir los inicios del precursor del furoshiki. Todo comenzaría en el siglo VIII, en el periodo Nara, cuando se utilizaban las telas para envolver objetos de gran valor. Principalmente, estos eran bienes preciosos y tesoros encontrados en templos japoneses, incluidas las prendas de vestir de los sacerdotes budistas. El ejemplo más conocido que se conserva son las telas que envolvían con cuidado los tesoros nacionales imperiales que se encontraban en el Shosoin, en el templo budista Todaiji de Nara. Como vemos en las imágenes, era un conjunto variopinto de objetos finamente elaborados, como este biwa de 5 cuerdas con madreperla incrustada. El método de envoltura era plana y los artículos almacenados se fijaban atándolos con una cuerda atada a la tela y podían almacenarse en cajas de madera transportables llamados karahitsu. La siguiente información documentada serían los koromosutsumi, que significa literalmente envoltura para ropa, y que se conocían así en la era Heian. Y por otro lado, más adelante en el tiempo, en la era Kamakura, ya se conocían estas telas para envolver como hira-sutsumi, que significa literalmente envoltura plana. Y eran telas que la gente usaba para envolver la ropa. Como vemos, tiene un carácter utilitario que, como ocurría con otros materiales, como el papel, el bambú, servían como envolturas y recipientes naturales. Teniendo en cuenta el contexto bélico de la era Kamakura, también era muy útil la tela para envolver objetos en el momento en que se realizaban peregrinaciones o en momentos agitados que requerían una evacuación rápida, por ejemplo, en caso de un saqueo o un escenario de guerra. Es en el siglo XIV y XV cuando la tela para envolver objetos entra en un nuevo escenario, que serían los baños públicos. Aquí en esta época queda documentada la reunión que realizó el shogun Ashikaga Yoshimitsu con los señores feudales, los daimyos, que los invitó para que tomaran un baño en sus grandes instalaciones en su residencia de Kioto. Sabemos que cada uno de los señores trajo sus pertenencias personales envueltas en telas de seda con el emblema familiar para utilizarlas en el momento después del baño, para que quedaran organizadas sus pertenencias y no se confundieran las unas con las otras. Sin embargo, en este contexto, en ese momento no se llamó furoshiki a esta tela envuelta. De hecho, furoshiki, que literalmente significa alfombra de baño, se designaba correctamente para los paños de lino que habían en el fondo de los baños públicos, porque era muy resistente y también porque se secaba muy rápido. La palabra furoshiki realmente está documentada como tal ya a principios del periodo Edo, cuando entre los registros de las posesiones patrimoniales del shogun Ieyasu Tokugawa aparece furoshiki haciendo referencia a su alfombra de baño de algodón. Entonces,
Es en este punto, ya el periodo Edo, donde hay una confusión con el término que se acabará fusionando, pero que, repito, se da por esta triple situación. Con el periodo Edo se da la urbanización de las grandes ciudades de Kioto, Tokio, que se llamaba Edo, y Osaka. Y junto con el férreo control desde el shogunato, llevaron a cabo el establecimiento de unas vías de comunicación que intercomunicaban estas ciudades y que favoreció un comercio muy activo y también el inicio de la cultura del viaje y definitivamente propició la popularización de los baños públicos en los cuales también entraba la clase trabajadora. En cuanto a utilizar el envoltorio de tela para transportar objetos, lo veríamos en los viajeros que, por ejemplo, reseguían las rutas, ya sea por una cuestión de comercio o ya fuese también, por ejemplo, en el caso de los militares, ya que una de las razones principales para establecer estas vías de comunicación era permitir la movilidad de cientos de sirvientes, samuráis y señores feudales que anualmente se movilizaban desde la capital a su región de origen. En el caso de los comerciantes y vendedores ambulantes, utilizaban el furoshiki para transportar mercancías, pero también como medio publicitario y difusión de su tienda, ya que tenían el nombre y la marca en la tela. En ese momento, lo habitual era utilizar telas de lino o algodón y tenían un ancho por lo general de 34 centímetros aproximadamente o de hasta 5 anchos, lo que sería unos 170 centímetros. En segundo lugar, el uso del furoshiki para los baños públicos seguía el mismo esquema que tiempo atrás. Los visitantes a los baños públicos llevaban sus objetos envueltos en las telas y las extendían en el suelo de los baños, en la zona para cambiarse, y dejaban allí sus pertenencias para que no se mezclasen con las de los demás. Además, después de salir de su baño, generalmente se podían secar los pies con la tela e incluso colocarse encima de ella como si fuese una alfombra. El tercer caso es un poco más anecdótico, pero es cierto que en estas ciudades los incendios eran frecuentes, ya que hay que recordar que tanto las viviendas como los establecimientos en estas ciudades se trataba de islas de edificios de madera. Por lo tanto, ya había la costumbre de preparar un furoshiki grande en el momento de irse a dormir para colocar allí el futón y toda la ropa de forma rápida para huir de la vivienda lo más rápido posible. Por último, no podemos evitar mencionar que también tradicionalmente se ha utilizado el furoshiki para envolver objetos como un obsequio. Y el caso más tradicional es el furoshiki de calidad que se puede llegar a regalar a la hija cuando se acaba de casar. En este caso se suelen utilizar materiales de calidad, teñidos, se colocan los escudos familiares o, por ejemplo, se seleccionan estampados para esta ocasión. Por ejemplo, sería una buena idea seleccionar un patrón de grullas, ya que son símbolo de buena fortuna y longevidad. Japón se enfrentaría a una serie de cambios estructurales a finales del siglo XIX, a partir de la era Meiji. Unas transformaciones que afectarían la identidad del furoshiki. Con la llegada de los telares, por ejemplo, se transformaría su sistema de producción, ya que se empezarían a fabricar este tipo de tejidos a partir de sistemas industriales, conviviendo evidentemente con un sistema de producción artesanal. Por otra parte, el uso protagonista del furoshiki se desplazaría de los baños públicos a otro tipo de situaciones cotidianas, como los viajes, la entrega de regalos o las mudanzas. A principios del siglo XX, en la era Taisho y Showa, el uso del furoshiki se popularizaría entre los agricultores para poder transportar sus cosechas o entre los estudiantes para poder llevar sus materiales escolares. A partir de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada masiva de las bolsas de plástico, se relevaría la técnica del furoshiki en un segundo lugar,
siendo visto como una técnica del pasado y poco atractiva, aunque paradójicamente y de forma sutil empezaría a internacionalizarse esta técnica gracias al cine y al manga. Cogiendo algunos ejemplos, en 1953, en la película de Cuentos de Tokio de Yasuhiro Ozu, podemos ver esta técnica para poder transportar los enseres personales. En 1985, con la película de Ran, de Akira Kurosawa, también veríamos el furoshiki en un uso más bien anecdótico y puntual para trasladar la cabeza de un personaje en concreto. Y también estos ejemplos los vemos en el manga. En Doraemon, por ejemplo, en 1974 es cuando se publicó por primera vez el Times Furoshiki, uno de sus inventos más famosos y que aquí en España lo conocemos como el pañuelo del tiempo. Décadas más tarde, a finales del siglo XX, en la era Heisei, se empezaría a denunciar el uso de las bolsas de plástico por ser tan agresivas con el medio ambiente. Cogiendo unos datos recientes del año 2019, se llegaron a crear 500.000 millones de unidades. Es decir, que se fabrican 16.000 bolsas de plástico por cada segundo, cuando además estas tardan en degradarse entre 100 y 400 años, y nosotros las utilizamos una media de 20 minutos. En la búsqueda de una alternativa es cuando el furoshiki se presenta como un candidato ideal y eco-friendly, empezando así su segunda edad de oro. Comulgaría con una serie de corrientes de la filosofía del ecologismo, como la teoría de las 3 Rs, en el que se trabaja para la reducción de residuos a través de 3 verbos: reducir, reutilizar y reciclar. También encontraremos en Japón una corriente propia, el Mottainai, en el que denuncia la vergüenza de no rentabilizar la vida útil de un objeto. En el campo de la cultura y de la política empezarían a surgir diferentes iniciativas para su uso, expansión y difusión. Tanto es así que en el año 2006, Yuriko Koike, la ministra de Medio Ambiente, creó una campaña, el Mottainai Furoshiki, en el que, a través de las fibras de las botellas PET, se empezaron a fabricar tejidos de furoshiki. En ese mismo año, en el año 2006, el Comité Japonés Olímpico incentivó el uso del furoshiki entre sus deportistas, con un doble motivo: su difusión y además por una sensibilidad por el medio ambiente. Pero no solo encontramos ejemplos en Japón. En un país vecino, en Francia, en la conmemoración del 160 aniversario de las relaciones diplomáticas entre estos dos países, se instalaría un enorme pabellón delante del Ayuntamiento de París que estaría envuelto en una tela de furoshiki, con una exposición en su interior y además en las 43 estatuas de la fachada del ayuntamiento también se les añadiría pues toda una serie de complementos. Y nuestra pregunta es: ¿cómo nos llega el furoshiki a nosotros, a Cataluña? Pues sería a través del cine, el anime y el manga. Incluso encontraríamos personajes característicos, como el maestro Japosei de la serie de Ranma, en el que utilizaba este tipo de modelo, o Sango, de la serie Inuyasha, que solía llevar este tipo de furoshiki como equipaje. Y también en otras series de anime, como Sakura Card Captor o Sailor Moon, en el que utilizaban el furoshiki para poder transportar su bento y así tomar su almuerzo en sus escuelas o institutos. Así que, itadakimasu. Y actualmente, en la era Reiwa, el furoshiki se sigue expandiendo no solo en Japón, sino en lo largo y ancho de todo el mundo, siendo cada vez una técnica menos desconocida, gracias al trabajo de asociaciones como Sansuru, en espacios como por ejemplo el Manga Barcelona Limited Edition, inspirándonos siempre en el espíritu japonés para crear sociedades más sostenibles. Antes de pasar a la parte práctica del taller, queremos daros unas ideas que os pueden ser útiles. Para empezar, destacamos 3 características del furoshiki. Se trata de un objeto multifuncional y permite aplicaciones de uso infinitas. Algunas de las más comunes: envolver para guardar,
regalar, transportar, transformarse en un complemento o una prenda de vestir, en ropa de mesa o en elementos decorativos. Como vemos, es muy versátil, ya que una misma tela es adaptativa para objetos de diferentes tamaños y formas. El límite será nuestra imaginación. Ofrece ciertas ventajas a otros embalajes. Por ejemplo, solo aplicando pliegues y nudos se resuelve el problema técnico de tener que cortar o cerrar con cintas adhesivas o cordel. Este último y otros objetos como la madera pueden ser complementarios para su forma. Pensad también que la propia tela de furoshiki puede ser parte del regalo a dar. A la vez, están pensados para su durabilidad y aportan valores relacionados con las 3 o 5 Rs y en aumento, como también ha ilustrado anteriormente Kevin. Así, se presenta como una solución más para reducir el uso de materias primas, disminuir envoltorios excesivos y contribuir al ahorro de recursos y energía. Si bien es cierto que la envoltura en tela para guardar y o transportar objetos no es exclusiva de Japón, los materiales, los colores, los diseños, los patrones difieren en factores como el clima, las costumbres o el sentido estético de las personas de cada región. En el caso de Japón, se desarrolla una sensibilidad especial por la fuerza de la naturaleza y sus 4 estaciones distintivas, y se crea un arte propio de la envoltura en tela. Otro aspecto importante es la cultura del obsequio en el país nipón, que cumple con una función ritual a más de social. Los colores, las texturas, el diseño, el tamaño, los materiales, etc., muchas veces están cargados de significado y llevan un mensaje según la ocasión, la época del año, el destinatario, el grado de formalidad, la etiqueta y el gesto con que se recibe o se da. La técnica del furoshiki se encuentra próxima al mundo textil de los kimonos. De hecho, tradicionalmente el furoshiki se hacía cortando un rollo de tela de kimono noble o en desuso y cosiendo los bordes. La etiqueta del color, por ejemplo, utilizando los colores básicos en furoshiki, transmiten diferentes significados y es por ello que es importante escoger cuidadosamente dependiendo de la ocasión. Los rojos y amarillos dorados son apropiados para ocasiones alegres o celebraciones. Los azules para ocasiones tristes como el luto o la pérdida. Los verdes y los morados sirven tanto para ocasiones alegres como tristes. El púrpura o el violeta en sus variantes es considerado un color símbolo de nobleza y elegancia desde la antigüedad del periodo Heian. Por su parte, los marrones dan un toque de elegancia. Requiere un especial cuidado también el material escogido por sus características, el uso que se le destine y para su acabado. Podemos encontrar seda, seda artificial, algodón orgánico, tejido tejano o jeans, lino, cáñamo, poliéster, material reciclado, nylon, lana, etc. Hay opciones que son impermeables. En cuanto a diseño, el furoshiki está pensado para lucir no solo cuando está extendido, sino también cuando algo está envuelto dentro. Se busca la belleza en la simetría y pensar al mismo tiempo tanto en la perspectiva plana como en la perspectiva tridimensional de la tela. Hacemos una parada especial en los patrones. A menudo muestran diseños de símbolos de la buena suerte, sugerentes para cada celebración, diferentes patrones de escenas naturales o pequeños patrones que son simples y repetitivos y que transmiten deseos y significados particulares. Así, de nuevo, cada patrón sugiere consideración, alegría, buen augurio, suerte o prosperidad. Los patrones tradicionales japoneses son diseños cargados de historia, cada uno con un significado específico y creados originalmente para decorar prendas que se remontan al periodo Heian. Están inspirados en gran medida en la naturaleza y fueron elaborados utilizando técnicas de pintura y caligrafía china y usados con un propósito para diferentes temporadas y ocasiones. La atención por la belleza, la ceremonia y los objetos multifuncionales se reflejan en los utensilios cotidianos. Si tenemos algunos conocimientos básicos sobre la etiqueta, especialmente para ocasiones de júbilo o tristes, estaremos mostrando un poco de consideración y seremos capaces de hacer un uso del furoshiki correcto cuando damos un presente a alguien. En todo caso, no son normas rígidas y ciertamente lo más importante es el buen propósito cuando realizamos el obsequio. No pensar en nosotros mismos, sino en la otra persona.
El tipo de furoshiki que presentamos a continuación consiste en hacer una bolsa simple que pueda transportar desde un objeto o varios de ellos. Es un modelo sencillo, pero uno de los más comunes y prácticos. Estiramos con delicadeza el tejido, situando el estampado hacia abajo y dejándolo con una forma cuadrada desde nuestra perspectiva. Agarramos los extremos inferiores y hacemos un primer nudo holgado. Esto nos permitirá un segundo nudo que conceda resistencia al furoshiki. A continuación, buscamos las dos puntas superiores y repetimos los pasos anteriores. Primero, un nudo suave y holgado. Y luego, un segundo que nos dé seguridad para el transporte de los materiales. En el espacio central podremos colocar tantos objetos como queramos y la tela nos permita. Como una bolsa común, cogemos las dos asas para desplazarnos con la carga que hayamos introducido. El presente modelo de furoshiki es conocido como hon-tsutsumi. Los objetos necesarios para realizarlo son 2 libros o, como en este caso, 2 tomos de manga. Estiramos cuidadosamente la tela, evitando cualquier arruga posible y dejándola con una forma romboidal desde nuestro punto de vista. Colocamos ambos mangas en el centro del furoshiki, en la intersección de las 4 puntas. Volteamos un manga hacia la izquierda y hacemos lo mismo con el otro hacia la derecha. A continuación, situamos el extremo encima del manga y lo volteamos hacia el centro comprobando su sujeción. Repetimos el proceso en el lado opuesto. Ahora buscamos la punta superior e inferior y las desplazamos en dirección contraria hasta que los mangas lo permitan. Corregimos la postura con una leve inclinación diagonal. Volteamos los mangas hacia el interior y los tumbamos hacia un lado, dejando sobresalir los extremos. Los cogemos y estiramos hasta que el furoshiki nos deje. Primero hacemos un nudo suave. Luego un segundo con más fuerza para asegurar el transporte y la sujeción. El hon-tsutsumi nos facilita desplazar ambos objetos, cubriéndolos individualmente pero uniéndolos en un solo tejido. Necesitamos un furoshiki, opcionalmente algún detalle
y un objeto plano rectangular, como un libro, una caja o una libreta. Para empezar, extendemos el furoshiki con el diseño principal hacia abajo. Y disponemos las puntas de las diagonales hacia nosotras, quedando el furoshiki en forma romboide. Alisamos entonces el tejido. Ponemos el objeto verticalmente en la esquina más cercana a nosotras y colocamos la esquina inferior sobre el libro. Ahora agarramos y colocamos la esquina izquierda sobre el libro. Doblamos entonces la esquina superior sobre la figura. A continuación, volteamos el libro con el furoshiki hacia la derecha, procurando que no se deshaga. Agarramos la base de las esquinas derecha e izquierda que han quedado restantes y las juntamos apretando bien en un extremo del libro. Seguidamente hacemos un nudo usando los extremos superior e inferior doblemente para reforzar. Para que quede más vistoso, arreglamos el lazo abriendo las puntas. Y ya tenemos listo este modelo de furoshiki. Con este último paso completamos la envoltura de un regalo plano con un toque muy especial. Necesitamos un furoshiki y un objeto alargado. En este caso utilizaremos una botella de sake japonés. Para empezar, extendemos el furoshiki con el diseño principal hacia abajo. Y disponemos las puntas de las diagonales hacia nosotras, quedando el furoshiki en forma romboide. Alisamos entonces el tejido. Colocamos la botella tumbada en dirección a nosotras en el centro del furoshiki. Doblamos la esquina inferior sobre la botella. Ahora doblamos la esquina superior sobre la botella. Levantamos la figura y a continuación agarramos las esquinas derecha e izquierda del furoshiki que nos han quedado. Apretamos bien alrededor del objeto y tiramos las esquinas derecha e izquierda detrás de la botella. Las cruzamos. A continuación giramos las esquinas derecha e izquierda enrollándolas hasta los extremos lo más finas posible. Una vez las tengamos, las llevamos al frente de la botella en un abrazo y las devolvemos atrás atándolas simplemente. Si han quedado partes restantes del furoshiki, las meteremos entre el tejido para asegurarlas. Opcionalmente podemos colocar algún detalle, ramillete o nota para completar el regalo hacia el destinatario. Y ya tenemos listo este modelo de furoshiki. De esta manera envolvemos y ofrecemos como regalo una botella de forma elegante.
Con este ejercicio aprenderemos a hacer un bento de furoshiki. Necesitaremos nuestra tela, nuestros palillos cubiertos en su funda y el bento o tupper donde colocas tu comida. Primero, estiramos nuestra tela de furoshiki en forma romboide. La parte sin los motivos iría boca abajo. Aquí simplemente os enseñamos la nuestra, muy apropiada para el mes de septiembre, cuando se celebra el Tsukimi, la tradición japonesa de contemplar la luna llena. Y ahora iniciamos. Colocamos el bento en el centro. Pasaremos la punta superior del triángulo por detrás y por debajo del bento. Ahora pasamos la punta inferior, la que tenemos más cerca, por encima y la dejamos ahí. A continuación, cogeremos los dos extremos de la tela sobrante que nos quedan a derecha e izquierda y los acercaremos al centro para hacer un doble nudo. Recomendamos que quede fuerte para poderlo usar de asa. El triángulo que ha quedado delante lo dejaremos así. Es interesante cuando algún motivo de la tela queda en esa parte, pues se va a lucir más. Por debajo del nudo colocaremos nuestros palillos con su funda. Quedan bastante sujetos entre el nudo y el bento envuelto. Y listo, podemos llevarnos nuestra comida envuelta en un bonito furoshiki. Con este ejercicio aprenderemos a hacer una mochila de furoshiki. Para realizarlo utilizaremos dos telas, una de 70 x 70 y otra de 50 x 50 centímetros. Empezamos con la de mayor tamaño, la extendemos sobre la mesa y ahora la doblamos por la mitad de forma triangular. A continuación haremos lo mismo con la tela de menor tamaño. La doblaremos por la mitad en forma triangular. Y la dejamos encima de la grande, cuidando que las puntas coincidan siempre. Ahora iremos enrollando la tela del triángulo pequeño en su totalidad y la dejamos reposar ahí. Después uniremos la punta del triángulo grande con la punta del triángulo pequeño que habíamos enrollado. Recomendamos hacer doble nudo pequeño y fuerte. Hacemos lo mismo con el lado opuesto. Llegamos casi al final.
Con las dos puntas centrales del triángulo grande hacemos un nudo. Los dos trozos de tela sobrantes del nudo, que nos quedan un poco grandes, los usaremos a continuación para sujetar. Retomamos ahora el centro del triángulo enrollado y lo llevamos al centro del nudo del triángulo grande. Los trozos de tela de antes se anudan en torno a él. Fuertemente y para que se quede fijo. Estamos creando las asas de la mochila. Y ya está, podemos colocar todos nuestros objetos en su interior. Por ejemplo, si tenemos pensado comer fuera de casa, nuestro bento de furoshiki. Así es como quedaría puesto.